Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estamos en Filipenses, en el capítulo 2, y nuestra lectura desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Hoy nos vamos a detener sobre la persona de Epafrodito, un hombre que fue importante para esta pequeña ciudad de Filipos y mucho más importante todavía para el apóstol Pablo. En controles, Marcia Córdoba, mi nombre, Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Hemos sido atrapados por tu gloria, abrazados por tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Necesitamos hoy tu gloria, necesitamos hoy tu amor. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo escapar de ti? Creador del universo, eterna majestad, te acercaste a nuestras vidas, calmaste la tempestad. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hemos sido atrapados por tu gloria, abrazados por tu amor. ¿Cómo
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estamos en Filipenses, el capítulo 2, versículo 25, y vamos a considerar la persona de este colaborador, compañero y hermano del apóstol Pablo, Epafrodito. Cuando uno adquiere el significado bíblico del nombre, se encuentra con algo bastante interesante en cuanto a el nombre Epafrodito. Puede significar sencilla o simplemente amable, o también puede significar atrayente, o puede significar encantador. Este es el significado triple que adquiere este nombre Epafrodito. Lo repito, es amable, atrayente, encantador. Vámonos al pasaje bíblico para encontrar lo que era Epafrodito para el apóstol Pablo, pero también lo que pensaba Pablo era propiamente para los de Filipo. Hay una similitud de referencias, pero dista una de la otra desde la perspectiva del apóstol Pablo. Este hombre ha sido enviado con un propósito y ha sido regresado a su lugar. Epafrodito era originario de Filipo, y vamos a ver algunos detalles en cuanto a cómo llega a conocer al apóstol Pablo y demás, pero el apóstol Pablo le va a enviar a la casa después de una grave enfermedad, según el pasaje que hemos leído. Al parecer, durante este mes y un poco más de días que llevó el regreso desde Roma hasta Filipo, en su comienzo, el viaje en sentido contrario habría enfermado a este hermano. No sabemos si es una persona mayor o si es un muchacho. Parece ser un muchacho de confianza, más que una persona anciana. Se desconocen los motivos de su enfermedad y de su angustia. Posiblemente la angustia esté relacionada con la confianza que habrían puesto los filipenses para enviar la ofrenda al apóstol Pablo, que está preso en la cárcel de Roma. Al enfermar y al haberse posiblemente demorado en su viaje, tenía el sentimiento y la angustia de que habría fallado para la iglesia. Los filipenses se enteraron de que él había enfermado, y allí mucho más se debilitó en angustia Epafrodito. A ver si lo ponemos de una manera mucho más realista. Tenía este muchacho que viajar casi un mes y algunos días para encontrarse con el apóstol Pablo. De camino, ya sea por las inclemencias del tiempo, o por los peligros del camino, o por una mala alimentación, o como fuere, adquiere una enfermedad que lo demora en el camino y llega, sí, realmente hasta Pablo, pero llega después de muchos trajines. Cuando la gente de Filipo se entera de que ha habido tardanza en el viaje, y esto por la enfermedad de Epafrodito, se angustiaron. Pero él se angustió mucho más. Era como que había fallado en la encomienda, había fallado en la diligencia, o por lo menos no se encontraba satisfecho de haber respondido a la iglesia como la iglesia esperaba que él respondiera. Aunque no dependía totalmente de él, el fracaso o un fracaso parcial o un viaje no exitoso, ya que había sido por enfermedad, él se sintió mal con la iglesia enviadora. Cuando lo recibe Pablo,
lo trata de esta manera. Y Pablo, y vamos a poner un poco de cuidado en cuanto a las cosas que piensa de Epafrodito, le va a llamar de distintas maneras. Leamos juntos el versículo 25. Epafrodito, mi hermano. Epafrodito, mi colaborador. Epafrodito, mi compañero de milicia. Esto es lo que era para el apóstol Pablo. Ahora, cuando encontramos esta manera de hablar del apóstol, no lo encontramos muy frecuentemente en la Escritura. Había muy pocos que el apóstol Pablo llamaría hermanos. Recordemos que ha tenido un incidente, por ejemplo, con el apóstol Pedro, a quien recriminó y retó y hasta, digamos, en alguna medida exhortó y disciplinó, porque había tenido algunas actitudes no muy cristianas. Pedro actuaba simuladamente, con los judíos se mostraba judío y con los gentiles se mostraba gentiles, y esto había incomodado al apóstol Pablo. Y cuando el apóstol habla acerca de esa situación, dice que le había sido difícil para él y que realmente Pedro era digno de condenar por la hipocresía. Con todo y apóstol que era Pedro, Pablo nunca le llamó el hermano Pedro. Eran pocos los hermanos con este título y con todo lo que significa para el apóstol Pablo. En el próximo bloque vamos a ver sus hermanos, a los que él llama hermano en sus cartas. Bueno, uno de estos hermanos es Epafrodito y lo menciona acá con un gran orgullo. En la lista de referencias, en la lista de personas para describir, y especialmente describiendo a Epafrodito, Pablo dice, mi hermano. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Soy el fruto de tus pensamientos. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Llevo mi carga
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Para usted que recién comienza el estudio con nosotros, nos detenemos para considerar cada versículo de la Escritura y detenernos sobre palabras en griego, en este caso el griego koiné, estudiarlo, indagar, entrar dentro de una búsqueda minuciosa para encontrar el verdadero significado y poder llegar a una mejor comprensión, interpretación del pasaje que leemos. Recuerde siempre que la versión de la Biblia que usted cuenta en sus manos es una traducción, no es el original, y para encontrar el significado y la interpretación correcta, siempre debemos ir a la palabra en el original. Una palabra puede carecer de significado correcto en la traducción, ya que la traducción ha sido hecho o en forma literal o de sentido, pero ha sido hecho por hombres falibles. No contamos ya en una traducción con la inspiración divina que hace que esta escritura sea infalible. Lo es desde el original, pero no lo es desde una traducción. Y estamos en este capítulo 2 de Filipenses, versículo 25, y hemos hablado un poquito acerca del nombre Epafrodito. Significa amable, atrayente, encantador. Este es el significado desde el griego. Epafrodito era un mensajero de la iglesia de Filipo que llegó hasta Pablo en Roma para ayudar, y llegó con una ayuda que le enviaban los filipenses a Pablo. Al parecer por demora de una enfermedad o algo pasó en el camino, quizás por los peligros propios del camino, él se demora y llega a Pablo, pero no llega o con toda la ayuda, con todo el recurso que le había sido enviado al apóstol, o llega días después y él se encuentra muy dolido y en falta, con su iglesia enviadora y mucho más en angustia cuando supo que él había enfermado. El apóstol Pablo le va a llamar primeramente mi hermano, es decir, le dio el privilegio de encontrarlo en la misma familia. Reconocía la común salvación, reconocía la sangre vertida de Cristo sobre la persona de Epafrodito. Pablo es muy celoso y es muy quisquilloso para poder llamar a alguien hermano, y de hecho vamos a ver a unas pocas personas, y creo que la cantidad de dedos en nuestras manos nos van a sobrar cuando el apóstol Pablo se refiere a alguien como su hermano. Sus hermanos eran, según Romanos, el capítulo 16, versículo 23, un hermano poco conocido para nosotros con un nombre particular. Se trata del hermano 4 o cuarto. En nuestras versiones aparece como cuarto. Dice la Escritura: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. Este es el primero de los que nombramos. Pero también en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, habla de Sóstenes, también el apóstol, como hermano. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12, habla de Apolos, el hermano Apolos. En 2 de Corintios 1:1 habla de el hermano Timoteo. En 2 de Corintios 2, versículo 13, nos habla de Tito como hermano. En Colosenses 4:7 de Tíquico. En Colosenses 4:9 nos habla de Onésimo.
Es decir, no hay muchos hermanos, o a los que él llama hermano o hermano mío, y entre los que nombramos tenemos a Cuarto, a Sóstenes, a Apolos, a Timoteo, a Tito, a Tíquico, Onésimo. Es decir, allí solamente contamos con 7 hermanos, incluyendo a Epafrodito. Acá en Filipenses encontramos un 1/8. Los verdaderos hermanos nuestros, debemos recordar, son no los que se llaman hermanos, sino los que en verdad son hermanos por la sangre de Jesús. Aquellos que han sido lavados, aquellos que han entrado en un verdadero y genuino arrepentimiento y han aceptado el único medio de salvación, la sangre preciosa de Cristo. Han sido llevados por el Espíritu frente al Hijo y lo han aceptado como Señor y único y suficiente Salvador de sus vidas. Hay aquellos que pretenden en su voluntad humana o tratando de ampliar la comunión o tratando de ser simplemente aquerencedores, sentimentales, llamar a todos los hombres hermanos. Pero no es lo que nos dice la Biblia. Nosotros tenemos comunión con aquellos hermanos que pertenecen a la casa y a la casa del Padre. Nuestra comunión es con los que hacen la voluntad de Dios. Así lo dijo el Señor en una oportunidad cuando llegó su madre y sus hermanos y le esperaban afuera. En Mateo capítulo 12, verso 46 al verso 50, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, nos detuvimos sobre este concepto de lo que es hermano para el Señor Jesucristo y lo que debe ser hermano para nosotros también. Él dijo, mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, Dios. Así que no podemos ser inclusivos y no podemos generalizar. Si no obedecen el plan bíblico de salvación, no llegan a ser hijos de Dios y por lo tanto no llegan a ser hermanos de los otros o de los verdaderos hijos de Dios. Muchos posiblemente dirán de nosotros que somos muy legalistas o somos muy intolerantes o somos muy fanáticos. Quizás así hablan acerca del apóstol Pablo cuando él solo menciona 8 hermanos suyos en sus cartas paulinas. Pero lamentablemente es como la Biblia lo describe. Y lamentablemente habrá muchos en el infierno que se llaman hermanos en este mundo, pero de verdad no lo son. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta, te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte.
está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 25. El alto grado, el alto concepto de la palabra hermano utilizado por el apóstol Pablo. Dijimos que solamente 8 personas han sido mencionadas en las cartas del apóstol Pablo como sus hermanos. Y aunque parezca un poco legalista, parezca algo intolerante o algo fanático, debemos recordar que solamente son hijos de Dios aquellos que aceptan a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador de su vida. Aquellos que entran en una relación con el Padre por medio de el regreso, el arrepentimiento y la aceptación del plan de salvación según la Escritura. No según una impresión personal, no según una manera de creer nacida de una experiencia, sino de lo que dice la Escritura. El Señor había mencionado que sus madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y ser un hijo de Dios tiene que ver con hacer lo que dice el Padre y como lo dice en la Escritura. No es como nos parece, más o menos creemos, o esto es lo que simplemente entendemos. Esto para aquellos que
piensan que todos somos hermanos en este mundo. Y la verdad que somos todos criaturas de Dios, pero solamente hijos de Dios, aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero para aquellos que todavía quieren ser contenciosos y quieren discutir sobre esta amplitud del término, yo le voy a dar algunas citas de las que usted puede agarrarse, citas que son muy conocidas, como Juan capítulo 1 versículo 12, como Juan capítulo 3 versículo 16, 3 versículo 36, 1 de Juan 5 20 y 5 12, Apocalipsis 3 20, etcétera, etcétera. Lo que le va a llevar a pensar, y casi todo el libro de Primera de Juan también, qué es lo que es ser hijo de Dios y qué es lo que no es un hijo de Dios. Epafrodito fue llamado hermano por el apóstol Pablo. Y el segundo título que tiene para él es colaborador. Es decir, alguien que está en la tarea de sumar, alguien que está en la misma empresa, en el mismo trabajo. El término colaborador se utiliza para muchos fines, pero creo que todos sabemos que es alguien que labora a la par de otro, alguien que trabaja a la par de otro. Es alguien que viene para sumar en el trabajo o en la labor. Esto era Epafrodito. Hacían trabajo, sufrían peligros, y esto tenían en común los colaboradores. Así lo describió el apóstol Pablo. Así que parece que don Epafrodito había sufrido a través de la enfermedad, a través de los peligros del camino y a través de las situaciones personales que le había tocado vivir, el título de colaborador, y lo que lo hace afín a las tareas del apóstol Pablo, o lo coloca como un hombre que ha venido a sumar o que es parte de la labor del Evangelio. En otra oportunidad y en el programa anterior hemos mencionado cómo se describe el apóstol como tal, y hemos pasado haciendo revista de todas las vicisitudes y los problemas que él había tenido en este carácter de apóstol de Jesucristo. Persecución, hambre, desnudez, pobreza, sin bienes materiales, peligros en el camino, peligro en los hermanos dentro de la iglesia, en naufragio, en látigos, en torturas, etcétera, etcétera. El hermano Epafrodito adquiere este título también muy importante y muy celosamente utilizado por el apóstol Pablo, de colaborador. Como colaborador de Pablo, Epafrodito se incluyó en algunos textos, y si usted me acompaña a leer alguno de ellos, vamos por ejemplo a Primera de Corintios, el capítulo 3 y versículo 9. Primera de Corintios 3:9, y dice el apóstol lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Se describe así a los apóstoles como colaboradores de Dios. Están en el trabajo y haciendo la tarea de Dios. En tercera carta de Juan, también tiene una mención allí acerca de este concepto de colaborador. Tercera de Juan, en el versículo 8, dice el apóstol Juan: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí aparece el término cooperación,
pero es el mismo tema o la misma acepción de la palabra colaborar con la verdad. Volvamos a el apóstol Pablo y vamos a Tesalonicenses, en el capítulo 3, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Y dice así el apóstol Pablo: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo recibe también este título de colaborador o cooperador en la tarea de Dios. Y luego tiene otros versículos más, como Filipenses 4:3 o como Colosenses 4:11. Pablo menciona este título que no se le da a muchos. Es muy celoso para llamar hermano a Epafrodito, pero también es muy celoso para decir: él está trabajando y está en la labor de Dios. Y es un colaborador mío. Si tengo que decir algo de Epafrodito, él es mi hermano y él es mi colaborador. En el próximo bloque hablamos del último título del apóstol para Epafrodito. Lo llamó compañero de milicia. Necesito el agua que tú das. Se marchita mi alma de llorar. Siento morir. Tengo sed. Necesito de tu manantial. Necesito lluvia celestial para vivir. Ven a encontrarme, ven al rescate. Necesita de tu amor, mi dolido corazón. Ven gritando o susurrando. Ven en sueños, ven a mí. Ven eterno, ven sin tiempo, cada día, ven a mí, corazón. De mi soledad, en el fondo de mi vanidad, siento morir. Me perdí, dando vueltas en mi oscuridad, laberinto de mi necedad. Quiero vivir. Ven a encontrarme, ven al rescate. Necesita de tu amor, mi dolido corazón para vivir. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estamos en Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Hemos hablado del celo del apóstol para no llamar a cualquiera hermano y mucho menos colaborador. Es Epafrodito y Timoteo los que reciben este título último de colaborador en los escritos de Pablo. Ningún otro.
Ahora, cuando entramos en el tercer título, es importante entrar en el contexto donde el apóstol Pablo está colocando este término de compañero de milicia. El apóstol está preso en la cárcel. Tiene a uno y a otro lado soldados que van a vivir con él y van a hacer guardia y le van a cuidar de que no escape de ninguna manera. Pero no se está refiriendo el apóstol a estos soldados que hacen migas en las filas y en un lugar tan tranquilo como una prisión o una cárcel. El apóstol se está refiriendo a los soldados en el campo de batalla. Es indispensable esto, entenderlo de esta manera. Los ejércitos se formaban por pequeños grupos de soldados, escuadrones que llegaban a ser una legión, pero a la vez que se dividían en miles y luego en centenas y luego en decenas, y los grupos cada vez iban siendo más reducidos. El propósito de tal reducción es el poder llegar a conocerse uno tan bien con el otro que pueden pelear juntos en el campo de batalla. No hay uniformes como en nuestro tiempo, de manera que fácilmente un enemigo puede pasar como uno que pelea a favor y en realidad está peleando en contra. Había muy pocos ejércitos que se distinguían con ropas especiales en el campo de batalla. Y en el caso de los judíos, ellos no tenían vestimentas especiales para distinguirse del resto de los pueblos que combatían o que salían a la guerra. Esto hacía que cada soldado conociera o más le valiera conocer a su compañero de milicia porque tenían que defenderse y no tenían que herirse el uno al otro, y mucho más en lo recio y en la confusión de la batalla. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Epafrodito? Le está diciendo lo siguiente: has comido conmigo, has dormido conmigo, hemos intimado de tal manera, sé quién eres, sabes quién soy, y podemos salir juntos al campo de batalla. Sí, usted y yo debemos saber con quién nos acompañamos. Primeramente, que sea hermano. Segundo, que sea colaborador, es decir, entró en las mismas labores que nosotros y trabajamos en la labor de Dios. Y en tercer lugar, si es un compañero de milicia, alguien que va a pelear contra un enemigo común, no alguien que va a venir a luchar contra nosotros o que va a pelear tratando de destruirnos a nosotros. Así lo defendió el apóstol Pablo a Epafrodito. ¿Y qué dijo respecto de Epafrodito, lo que era para los filipenses? Esto lo vamos a ver en el próximo programa, pero le voy adelantando algo. Vuestro mensajero, dice en esta traducción. El término griego es apostolón. De manera que Epafrodito no era un hombre común en Filipo. Era el apóstol de la iglesia de Filipo. Con razón, el apóstol Pablo le llamó mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Hasta nuestros próximos originales bíblicos y usted. En tu santidad, tu presencia llenará. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
más que el sol, tu presencia y resplandor, más que mi voz, tu amor más que emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración, mi universo eres tú, el principio y el fin, mis fuerzas y mi ser, te amaré. Mi universo eres tú, coronado en majestad, la creación proclamará, tú eres rey. Tu mirada más que el sol, tu presencia y resplandor, más que mi voz, tu amor más que emoción, tus palabras mi canción, mi inspiración. Mi universo eres tú, el principio y el fin, con mis fuerzas y mi ser, te amaré. Mi universo eres tú, coronado en majestad, la creación proclamará, tú eres rey.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.